Hola, mi nombre es Hernán Iglesias, pertenezco al equipo organizador del cuarto Foro de Cátedras Innovadoras y soy el moderador de las comisiones C5, Autoevaluación y C3, Aprendizaje Colaborativo. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos acompañan para exponer en esta comisión, los nombro en el orden en el que van a ir exponiendo: Esteban Cabana, Cecilia Bianchini, Lorena Videgain, Teresita Bonafina, Leonardo Ripa, Fernando Rolando, Julieta Selem, Mariel Rubín y Román Kessler. Además, en esta oportunidad me acompaña como responsable del cierre de esta reunión Natalia Lescano, docente de la Universidad de Palermo en el área pedagógica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Les comento cómo será la dinámica. Yo iré presentando a cada expositor, que tendrá 7 minutos aproximadamente para desarrollar su tema, y hablará uno después del otro en el orden que los nombré anteriormente. Les recuerdo que al momento de exponer, dicha persona será la única que tendrá habilitada la opción del micrófono, y si así lo desea, su cámara, y los demás tendrán sus micrófonos también silenciados. Y para ser ordenados y respetar los tiempos, les escribo por el chat cuando les falte un minuto para terminar la exposición. Les aclaro también que por cuestiones de tiempo y para un mejor desarrollo de las exposiciones, no se podrán compartir archivos para que se visualicen. Si desean que los participantes de esta comisión vean imágenes de sus experiencias o conceptos tratados, pueden dejar un link de su blog, Instagram o YouTube en el chat de la plataforma para que los invitados puedan acceder. Durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes podrán escribir sus preguntas puntuales a los expositores en el chat, donde al final de la jornada tendremos un espacio para responderlas y poder generar un debate entre todos los participantes de la comisión. Este espacio estará a cargo de la responsable del cierre, Natalia Lescano, donde también nos brindará unas palabras a modo de resumen y síntesis de conceptos que se trataron en esta comisión. Quiero aclararles también que las comisiones de esta semana se grabarán y estarán subidas en nuestro sitio web a partir de agosto. Bueno, ya estamos en condiciones de comenzar. Empiezo presentando a Esteban Cabana y la indulgencia como método. Esteban, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, mi planteo tiene que ver con la indulgencia que tenemos nosotros con los estudiantes, porque en el fondo sabemos que lo que sostenemos nosotros como docentes, lo que afirmamos en cuanto a valores y en la mayoría de los casos es insostenible. Vamos rápidamente con una radiografía del Centennial. El Centennial tiene todo servido, esperan recompensas instantáneas y desconocen, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, el concepto de paciencia. Si realizáramos una radiografía del estudiante situado en la cima de la atención pedagógica, vemos que el resultado fue una educación, o es una educación deficiente, que comienza en el hogar, donde la televisión omnipresente ha impuesto valores, modelos de conducta orientados a la vulgaridad, a la apariencia y sobre todo a la confrontación. Las causas del bajo rendimiento en términos generales me parece que no pueden atribuirse a la escuela o explicarse solamente a partir de lo que sucede en ella, ¿no? Y siempre tenemos que recordar que tenemos una oportunidad increíble que brinda la era contemporánea y que no tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Esta generación es la mejor formada de la historia, ya que los universitarios superan el 50%. David Perkins hablaba de dos alarmas fundamentales, ¿no? Como todos recordarán, el conocimiento frágil y el pensamiento pobre. Síndromes que se asientan en un modelo educativo como el que estoy planteando, como el que estoy describiendo, regido por la búsqueda trivial del conocimiento. Y Norberto Chávez, el arquitecto, hablaba de conocimientos insignificantes inclinados hacia la banalización y a la vulgaridad. Vamos a la radiografía de los padres ahora, que somos nosotros.
En esa radiografía encontramos un clima de fastidio permanente, naturalización de infracciones. Nosotros rompemos todo tipo de, o sea, cometemos todo tipo de infracciones. Como decía el tango Adriana Varela, bien, pero mal también. Tenemos un estado de insatisfacción constante y vivimos indignados y en discordia. Yo creo que esa discordia tiene que ver con la incomodidad frente a lo normativo. El argentino odia que le pongan límites, aunque tenga que ver con su propia supervivencia. Ya lo vimos estas últimas semanas en las calles. Pero en el exterior eso no lo cuestionamos. Nos maravillamos del orden, del respeto, que todo el mundo respeta las normas y todo. Pero cuando volvemos a la Argentina, empieza no, nos sacamos el chip, somos con las normas. Nosotros los padres fuimos educados por un Estado que prefirió poca exigencia y nivelar para abajo. Esta es la realidad. Poca exigencia y nivelar hacia abajo. Entonces, lógicamente, defendemos un sistema educativo hiperindulgente. Y los chicos están mirando todo esto en directo. ¿Qué enseñamos? Ejemplo 1. El subtítulo que le había puesto era ¿no me conseguís unas entradas? Aclaro que yo soy docente en la Universidad de Palermo de materias que tienen que ver con la producción musical, con el management. Sí, Florencia. Aclaro, ¿Alguien Esteban, levantó la mano? sí, aclaro que después podemos compartir todas las preguntas más allá del final, ¿sí? Pese a que vos quizás Ok, no puedas listo. estar, pero bueno, para así no interrumpimos tanto. Gracias. Dale, gracias. Entonces, ¿qué enseñamos? Y voy a dividir en los 2 o 3 ejemplos que tengo en moral abstracta y moral concreta. En la moral abstracta nosotros destacamos en las aulas la importancia de que los autores cobren, según la ley, sus derechos, ¿tá? Pero en la moral concreta descargamos música de manera ilegal, o lo hemos hecho, hemos descargado libros e imágenes sin derechos de autor, y pedimos entradas gratis para diversos espectáculos, ¿no? Y los pibes siempre ahí mirando. Levanten la mano, bueno, no los veo, pero levanten la mano los que andan en bici, los que les gusta andar en bici. Bueno, estoy seguro que más de la mitad levantó la mano. Bueno, en la moral concreta, en la concreta, hay una ley que es de Código de Tránsito y Transporte que se llama 2148. Y leo textual porque es una ley. Las bicicletas son vehículos dentro del tránsito y por lo tanto, aún en las ciclovías y en las bicisendas, deben respetar todas las normas de circulación, como semáforos, la prioridad peatonal, todas las señales de tránsito, no beber alcohol antes de conducir, no usar celular ni auriculares. Esto es una ley. Eso es en la moral concreta. En la abstracta, educamos para que el respeto por la autoridad y lo normativo desaparezca, porque nadie respeta ni un semáforo. Y los chicos están ahí mirando. ¿Estás a favor de la esclavitud? Oh, no, claro que no. Bueno, en la moral abstracta cuidamos el planeta y los ositos del Ártico a los que nunca vamos a ver. Pero en la moral concreta fomentamos la compra de mascotas que se transforman en prisioneros. Nosotros no tenemos mascotas. Si vos vivís en un dos ambientes, no tenés una mascota, tenés un prisionero. ¿Tá? Los perritos, la gente, yo vivo a la calle, aclaro. La gente, las bolsitas con excrementos están tiradas al pie de los árboles, no donde corresponde. Los animales están sueltos en las plazas. Bueno, ahora no porque están cerradas. Y los parques. Los animales andan sueltos y por ley tienen que tener una correa. Y los dueños que aman a sus mascotas conversan con sus celulares porque ya es aburrido pasearlos. ¿Saben cuántos perritos y gatitos viven en las calles? En la provincia de Buenos Aires, 6 millones. Esto lo saqué del Colegio de Veterinarios de la provincia. Ejemplo 3 o 4, no me acuerdo. ¿Crees en la justicia? En la moral concreta fomentar el odio está penado por la ley. En la moral abstracta, la mala praxis que se ejerce desde los medios reemplazó a la justicia. ¿Tá? ¿Vos creés en la justicia? Bueno, pero los medios reemplazaron la justicia. Entonces, aún en la etapa de instrucción, la sociedad
ya sabe quiénes son los culpables mucho antes de que la justicia dicte sentencia. Si yo doy 2 o 3 nombres, todo el mundo se indigna. Esas operaciones mediáticas que son dadoras de identidad generan odio, ¿está? Y eso no está bueno. Los pibes están ahí mirando, siempre están mirando los chicos, ¿eh? Vos sos respetuoso, otro de los ejemplos. En la moral abstracta, parte de nuestro trabajo como docentes es conciliar desde el respeto las diferencias que aparecen cuando los estudiantes, por ejemplo, se organizan en un evento de cursada. Bueno, eso es en la moral abstracta. En la concreta, fuimos al Mundial de Brasil diciéndole: Brasil, decime qué se siente, a uno que tiene 5 copas mundiales, nosotros tenemos 2. En el Mundial de Rusia había videos con contenidos de abusos, docentes que se iban con partes de enfermo a Rusia, la ministra de Educación de San Luis fumando porro con su marido. Bueno, y así sucesivamente, todo, y los chicos están ahí mirando. Cito a Nijovic: para que los estudiantes se transformen en aprendices autónomos, necesitan conocer sus modos de pensar, fortalezas y debilidades, y cómo convivir con ellas. Esto lo dijo Anijovic en el año 2010. Y yo lo que digo es exactamente al revés. Serán autónomos cuando aprendan a detectar la mala educación recibida por nosotros y la importancia de corregir a tiempo las debilidades, no acostumbrándose a convivir con ellas. Simón Sinek, sobre los millennials, expresó que les tocó una mala situación, pobrecitos. No, mala situación les tocó a los estudiantes ingleses cuando caían bombas en los hogares en la Segunda Guerra Mundial, o los que viven a diario en comunidades donde no hay cloacas o agua potable, o los que asisten a clases en poblaciones rurales teniendo que caminar kilómetros en el barro. A eso les toca una mala situación, no a los estudiantes los que hacen, los que están en su casa, como decía Sigmund Bauman, hablaba del activismo de sofá, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es cuál creemos nosotros como profesores, como padres, que será el impacto de nuestro comportamiento cotidiano sobre esos procesos de comprensión y motivación de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuál sería el impacto? ¿No? Porque nosotros nos comportamos mal, no respetamos nada. Entonces, personalmente creo que es necesario reeditar un pacto educativo entre padres y docentes, ¿tá? Para que la primera educación incluya parámetros comunes en cuanto a valores, a contenidos, a principios, naturalizando la idea de que aprender tiene que requerir de un esfuerzo personal. Aprender no es bajarse un archivo y leerlo. Y aparte me parece que un punto más sería divorciar definitivamente la extraña premisa del alumno que sufre, ¿no? Como que el alumno sufre. Sigmund Bauman, lo cito nuevamente, decía que solo es, estoy leyendo porque es muy largo el texto, solo da este presente inmediato, urgente e incierto, en el que los acuerdos son temporales y pasajeros, donde es más fácil unir en la protesta que en la propuesta, y donde las seguridades que se tenían sobre el país, el empleo y la familia no existen más. Entonces, para terminar, digo que la escuela va a volver a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. ¿Tá? La escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Pasamos entonces ahora con la próxima ponencia. Estará a cargo de Cecilia Bianchini y Lo mejor de los dos mundos. Cecilia, ¿estás ahí presente? Sí, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos y te saco la placa, así te vemos un poco más grande. Bueno, buenísimo. La verdad es que mi ponencia tiene que ver con la experiencia de este primer semestre del año
la experiencia didáctica básicamente, y en el momento en que presenté este texto, lo titulé Lo mejor de los dos mundos, porque traté de reflejar en mi reflexión qué es, digamos, cómo fue esta experiencia que de un día para otro todos necesitamos empezar a dar clases de manera virtual. ¿Y qué pasa al final del semestre, digamos? ¿Cómo empezamos, cómo transcurrimos y cómo terminamos? En un momento, a la, no sé, segunda o tercera sesión de clases que tuve, ya había pasado aproximadamente de clases virtuales, la verdad es que la clase fluía bárbaro, estábamos muy cómodos con mis alumnos, y una alumna de repente, así de la nada, levantó la mano y dijo, profe, quiero hacerle una pregunta. ¿Iría a las clases presenciales, si fueran ahora el próximo semestre, si pudiera elegir volver a las clases presenciales? Claro, uno desde su alma docente, porque creo que todos tenemos esta pasión por la docencia, dije, no, por supuesto que no, quiero clases presenciales, no querría quedarme con las clases virtuales. Pero la pregunta me quedó dando vueltas durante todo el cuatrimestre, y empecé a reflexionar un poco más detenidamente sobre toda esta experiencia, ¿no? Creo que tenemos la suerte de contar con una plataforma Blackboard que es realmente muy amigable y muy amplia, que brinda muchísimas herramientas, que permite que todo esto fluya, ¿no? Pero bueno, reflexioné en todas las virtudes que esto tenía. La presentación de los trabajos, toda la bibliografía a mano, el hecho de dejar definitivamente atrás cualquier tipo de presión, por lo menos en mi materia que es Relaciones Públicas 6, y que no es necesario proyectos, muchos proyectos visuales, o por lo menos no hay maquetas, no hay ese tipo de trabajos que tienen otras materias. Se deja atrás toda la presión de trabajos, de proyectos, de bibliografía. Los deadlines, permite ser muchísimo más respetuoso de las entregas, de las fechas, deadline, permite una corrección exhaustiva. En mi caso creo que pude tener muchísimo más correcciones, tener todos los avances en el mismo espacio virtual, entonces ir revisando la evolución de los alumnos con sus avances, poder compartir con ellos, trabajar sobre la edición de los mismos trabajos, compartiendo y discutiendo, poder aprovechar un montón de herramientas para las sesiones en sí mismas, poder debatir, poder ser más colaborativos con ellos, hasta ser más puntuales, respetar los tiempos. Creo que estas herramientas virtuales brindaron un montón de cosas que hasta creo que mejoraron en algún punto, a veces la calidad del intercambio, la calidad de las devoluciones, al quedar la plataforma los alumnos podían ir específicamente a cada devolución, analizar en la misma plataforma mis comentarios, revisar, editar, con lo cual tengo la impresión, o por lo menos yo lo siento desde el valor didáctico y pedagógico que tienen estas herramientas para mí, que yo no podría prescindir de estas herramientas. Ya no me imagino pidiendo los trabajos de otra manera, ya no me imagino a los alumnos presentando nada ni por mail, ni por papel, ni corrigiendo hojas. Creo que son herramientas que llegaron para quedarse. Y entonces, retomando un poco la pregunta que esa alumna me hizo en un momento, casi al principio del cuatrimestre, y esto es algo que con ellos los pude hablar, y en la sesión de cierre, de autoevaluación y de conversación, volví sobre este tema porque yo contesté, no, por supuesto que no quiero clases virtuales y volvería a las clases presenciales. Y al final del cuatrimestre les dije, creo que elegiría lo mejor de los dos mundos. De todo esto ya no podría prescindir. Lo que es imprescindible es conocerlos a ustedes, poder ver sus caras, poder compartir con ellos un café, un recreo, estar y conocer las personas. Creo que eso es lo imprescindible
que nos está pasando a todos en todos los aspectos de nuestra vida durante esta cuarentena, ¿no? Esa es un poco la experiencia que pude llevar. Y en cuanto a los alumnos en sí, creo que supieron aprovechar bien, pudieron adaptarse, le sacaron también muchísimo provecho no solo a las herramientas, sino al intercambio y al tiempo y a la calidad del tiempo que nos brindaba estas herramientas, ¿no? Que yo siento que se permiten prolijar un montón de cuestiones del intercambio. En la evaluación de cierre de cuatrimestres ellos estaban súper satisfechos y también muchos se imaginaban que lo mixto sería como el mejor de los dos mundos, ¿no? Tener encuentros presenciales, pero también seguir trabajando con todas las herramientas que nos brinda la tecnología. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Perfecto, pasamos entonces ahora a la próxima ponencia. Estará a cargo de Lorena Villegain con el marco teórico en la práctica. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lorena, Hola, ¿estás hola, ahí? ¿me escuchan? Sí, Sí, estaba te conectando la escuchamos cámara. ¿Se ve? y ahora Hola, calculo que hola. te veremos. Ahí Ah, vamos, perfecto. ¿Qué bien. tal, Lore? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Voy a apagar la cámara porque me aparece bajo la conexión, pero bueno, ya me conocen, acá estoy. La ponencia que les vengo a compartir tiene que ver con el marco teórico en la práctica. Esta ponencia, tal como comentaba mi compañera anteriormente, fue pensada previamente a toda esta situación a la que nos vimos obligados, ¿no? a trabajar de modo virtual. Bueno, entonces tuve que hacer un reajuste que, digamos, asombrosamente para mí funcionó mejor, incluso que lo que se había pautado en el mes de febrero, ¿no? Que fue cuando me puse a pensar en esta ponencia. Bueno, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Había sido todo pensado para que resultara, o no, porque esto era una prueba, ver qué pasaba con la presentación y el uso de diferentes libros de texto, pero no como una bibliografía obligatoria o como algo recomendado por mí o por la cátedra o por la facultad de diseño, sino como algo, como propuestas, ¿no? Primero, desde mi lado, como digamos, la guía esta, y luego empezar a soltar un poco y ver qué propuestas traían los alumnos de teoría que podía acompañarnos en cada tema que íbamos viendo. Bueno, costó un montón al principio, primero porque, bueno, arrancamos nosotros las clases presenciales, entonces, digamos, esto se había conversado el primer día de clase, y bueno, uy, sí, ¿dónde podemos buscar? Yo tengo primer año, la materia mía es diseño de imagen y marcas, y ellos, bueno, son de primer año, algunos recién salidos de la escuela secundaria, entonces era todo un mundo nuevo, ¿no? Y de hecho, hasta me preguntaron, eso lo recuerdo, dónde quedaba la biblioteca. Bueno, les expliqué, les dije que quizás podíamos haber, para pautar también espacios para ir juntos, como para buscar bibliografía que los podría ayudar bueno, a acompañar sus trabajos prácticos. Es una materia donde ellos crean una marca, dependiendo, digamos, lo que nosotros planteamos. Bueno, en este caso, tuve dos comisiones iguales, pero en una de las comisiones se planteó directamente una marca nueva, ellos tenían que pensar en una empresa, una marca nueva. Entonces ellos ya piensan directamente en la parte gráfica y empiezan a dibujar, empiezan a pensar cómo bocetar, qué quieren comunicar con esto, pero les empieza a quedar como floja la parte de la teoría. Bueno, esto se los expliqué así brevemente, pero por supuesto sin su mirada, porque ellos no lo habían todavía llevado a la práctica, pero después vieron que sí, que era efectivo, que ellos iban a empezar a dibujar y que les iba a faltar, por más que yo hablara en la clase, les enseñara, les explicara, los que hiciera nada, ellos iban a seguir pensando lo que querían hacer sin ningún sustento teórico. Y ahí es donde, a donde empecé yo a decir, ok,
que tengo que hacer algo, tengo que hacer un cambio, y creo que esto puede servir en cualquier materia. Yo lo pienso en mis materias que he dado, y creo que también por eso me gusta compartirlo con ustedes. Todo esto surge de una entrevista que me llevó a mis manos a una pedagoga que se llama Silvina Gibbs, que ella hablaba del logro de un docente, es que el estudiante aprenda, ¿no? Aprenda y se quede con esto que uno les quiere transmitir, pero que lo lleve a la práctica. Decía que la enseñanza es necesaria para que estos estudiantes aprendan y que el objetivo nuestro es que el estudiante aprenda, que el objetivo no es enseñar, y esto, digamos, es la mirada de la facultad también, y es que a mí no me importa tampoco cómo le fue al alumno. Y tampoco me interesa dar una clase magistral, por eso me corrí de ese lugar de enseñar, de hablar y yo bajar, digamos, una mirada de autores y empezar a mostrarles a ellos que ellos podían elegir entre lo que yo les contaba y podrían traer nuevos autores y también ponerlos en discusión. Muy difícil en primer año. Por eso yo estaba como algo nuevo para algo presencial. Cuando se pasó toda la modalidad virtual, fue mayor este desafío. Bueno, la realidad, voy a ser honesta, es que funcionó de tal forma que al principio eran poquitos los que se atrevieron a presentar sus trabajos, que eran en realidad lo que iban haciendo en este proyecto que les tocaba clase a clase. Muy poquitos ponían una frase. Aparte yo les pedía que por favor no pusieran textual citado del libro, sino que ellos lo pensaran esto que iban a transmitir, aunque fuera un solo tema. Entonces el ejemplo es el siguiente. Yo les decía, por ejemplo, vos pensá qué tema me vas a mostrar. Te voy a mostrar, profe, la grilla que estoy haciendo de mi marca. Bueno, si vas a hablar de grilla, busca autores que hablen de grilla. Pero no busques solo en diseño de imagen y marcas, busca en cualquier materia de diseño gráfico, busca el tema grilla, saber qué podés traer. Bueno, trajeron libros de incluso otras carreras donde podían digamos, poner sobre la mesa que había temas que eran, mirá, estamos hablando de estructuras, y en diseño industrial hablamos de estructuras, y tiene que ver con algo muy parecido a lo que hacemos con las grillas. Entonces, esta situación de poder incorporar esta teoría, que no quede en estudiar de memoria, y que no quede en, bueno, el último día de clases agarro la planificación y me fijo qué es lo que tengo que leer para más o menos decir 2 o 3 autores y ya está. Bueno, yo creí que se había logrado, la verdad es que pasó todo el cuatrimestre, los chicos fueron presentando en sus trabajos que exponían, le tocaba por clase a un grupito, bueno, ese grupito trayendo nueva información, algunos le preguntaban de dónde sacaste ese concepto, se pasaban autores, me pedían en nuestro grupo aparte, me pedían sobre nuevos autores, me pidieron temas que yo no iba a tocar, porque no eran de la materia, y sin embargo los incorporamos, como por ejemplo hablar de la psicología del color, o sea, hablamos del color en relación a las marcas, pero ellos abrieron un poquito más a otros autores, fuera que era la clase, y la verdad es que después, bueno, yo creo que está en la publicación todas las devoluciones que tuve, que pedí que fueran totalmente, nada, la verdad. Entonces hubo muchas cosas lindas que llegaron, como por ejemplo, una de las alumnas me puso, para mí estuvo bueno poder ver cómo se relaciona la teoría con el trabajo que fuimos haciendo durante la cursada. Si bien siempre me respaldo en lo teórico para estudiar, no muchas veces hice el trabajo de citar autores como para validar el contenido de lo que hago. Bueno, como estos hubo muchos de estos comentarios, que locamente me llevó a una situación que al final, en el momento 3, ellos tenían preparado lo que habíamos pautado en realidad para el momento 4, que era esto de apoyar con teoría el trabajo práctico. Entonces, tuve que hacer como algo nuevo en esa instancia y decir, bueno, en realidad yo le había puesto como fichas a esto. Entonces, en el momento 4, para el momento 4, tuvieron que presentar algo como que no se haya hablado. Entonces, buscar a un autor más. Y bueno, ahí empezamos a conversar con los chicos cómo habían logrado conseguir, no sé, tal libro, tal autor. Y algunos hasta me comentaron que, claro, bueno, como ahora estamos haciendo muchas compras por Mercado Libre, yo conseguí en una librería que hacía una oferta y bueno, y la realidad es que desde mi mirada como docente siento que esta situación de poder jugar un poco, de correrme bastante de esta idea de bajarles cuáles son los autores y sí, guiarlos, ¿no? Pero
sin decir, estos son los autores con los que yo trabajo. En realidad abrió, o quizás fue la modalidad, yo esto lo voy a poder comprobar de verdad cuando vuelva a la instancia presencial, pero sí me llevó a darme cuenta que, bueno, algo logré, algo creo que se logró. No creo que fue en conjunto, no fue de mi lado nada más, porque los chicos también colaboraron a que esto pudiera funcionar. Y bueno, esto es lo que quería compartir como una experiencia diferente que yo viví a través de lo que es la modalidad virtual esta, online. Así que bueno, gracias, espero que les haya servido para por lo menos algo. No te preocupes, que seguramente sirve de todas las experiencias, más que nada en este cuatrimestre que fue tan especial. Gracias, Lorena, por estar Ay, presente. sí. No, a ustedes gracias por escuchar. Pasamos entonces ahora a Teresita Bonafina con su experiencia como docente virtual. Teresita, ¿estás por ahí? Aguardamos un segundo. Ahí va, perfecto. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo también tengo acá que los quería saludar a todos y voy a cortar la cámara porque tengo temas con el ancho de banda y para que no se corte y esas cosas, yo les... Mi materia es investigación de mercado y mis alumnos, la cursada consiste en crear un producto. Ellos tienen que elaborar una idea de un nuevo producto y con determinadas características. En este caso era que fuera un producto que no se comercializara en la Argentina y en toda América. Podría ser un producto que se comercializara en un país más remoto, o en Europa, o en Asia, o en África, o en la India, pero no en toda América. Y ellos, a partir de toda la búsqueda de información de fuentes secundarias, tienen que crear esa idea de producto, hacer un bosquejo de esa idea de producto y realizar una investigación, porque la materia es investigación de mercado. Entonces ellos tienen que elaborar todo lo que se llama el proyecto de investigación, desde pensar la idea de producto hasta elaborar todo el proyecto de investigación e implementar la investigación que se llama la investigación de la idea de un nuevo producto, o sea, una investigación de concepto del producto. Entonces, además ellos crean la empresa, que son ellos investigadores. Ellos son los investigadores, inventan una empresa con todas las características, en realidad muy sintética el desarrollo de la empresa, una especie de FODA y una especie de caracterización de la empresa, y además también ellos generan la empresa que encarga la investigación. Hacen roleplay, digamos, ¿no? Generan la empresa que investiga esa idea de producto y los que generan la idea de producto. La empresa cliente, digamos. Los investigadores son ellos y hay una empresa que son los clientes, que son los que piden la investigación. Entonces, mi materia es muy práctica, pero toda esa práctica que está formalizada en 11 entregas, que tienen que ver con el proyecto integrador, por supuesto está sustentada con teoría. Entonces, lo primero que me surgió cuando me pidieron esta ponencia es que qué relato, y para mí fue muy rica, o mucho, como dijo Cecilia, creo que en su presentación, lo mejor de los dos mundos, digamos. En realidad que me sumó mucho esto de la virtualidad, porque cuando se me ocurrió el título de la ponencia, o qué contarles, porque para mí ha sido muy positivo esta experiencia, una palabra o una frase que siempre tuve en consideración cuando apareció este tema de la pandemia y de la virtualidad, era el reinventarse, ¿no? El reinventarse, claves para sostenerse en el vacío, porque las primeras semanas eran como que los alumnos estaban como angustiados, como que lo primero que había que hacer cuando empezaba una clase era, de alguna manera, tener un momento de presentación con ellos. Eso fue acomodarnos, presentarnos, hacer un recorrido semanal sobre las actividades que habían realizado o las experiencias que habían tenido en cuanto a lo personal, ¿no? Porque era una manera de centrar y generar el momento de encuentro en el taller online, porque como les contaba, como mi materia es muy práctica,
desde el primer día, en todas nuestras comunicaciones, hubo una trazabilidad en la cuestión comunicacional a través de muchos dispositivos. Ellos estábamos siempre conectados, siempre online en toda la semana, pero de alguna manera cuando generábamos el taller online, teníamos que estar esas 3 horas elaborando todo lo que era la ideación de la primera entrega, segunda entrega o la que correspondiera, o la quinta entrega, y la evaluación de la anterior. Entonces hubo, por eso ese eslogan, el reinventarse, claves para sostenerse en el vacío, era como un lema de la clase, digamos, de estar ahí. Y para poder, o sea, lo que me hizo y nos hizo a todos, porque tenía que ver con la dinámica participativa y con lo que sucedía en ese taller online, pero lo que provocó fue esta situación, fue repensar las estrategias de enseñanza, sobre todo para fortalecer la comprensión del estudiante, ¿no es cierto? Fue como deconstruir todo lo elaborado para lo presencial, pero de una manera dialéctica o sumativa, como que todo lo que sucedía online era rico, porque como que había más comunicación, no sé si es la palabra más comunicación, o una comunicación diferente, o un interés diferente. Lo que sí fui notando a medida que iban sucediendo las clases a lo largo de los 4 meses de cursada o las 14 clases que tuvimos, era la presencialidad. Y además con una dinámica también que para mí fue particular, porque el Blackboard nos permitía, nosotros llegábamos a la clase para esto del encuentro del aula, el provocar este encuentro en el aula y en el aula taller, en la sala principal, como debemos haber hecho todos, y ahí se planteaban todas las dudas que había surgido a partir de la clase anterior. Era como las series de Netflix, digamos, era como siempre una continuidad donde como algo continuaba y algo había que reformular de lo anterior. Esto era muy rico porque surgían dudas, muchas preguntas, no es que no había dinámica, no es que se conectaban y uno veía que se iban. Yo tenía 22 alumnos en la cursada y yo el seguimiento de los alumnos y la personalización en la devolución fue muy rica. En realidad, las evaluaciones para mí fueron mejores que en la presencial. Y entender el desempeño de cada estudiante también. Porque digo, cuando llegábamos a la sala principal y estábamos un tiempo, ellos presentaban sus dudas y entonces así, desde ahí fluía la teoría. Todo en el marco de la actividad prevista en la planificación académica y para cada entrega de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, todas las preguntas relacionadas con ese proyecto integrador y ese chat que teníamos en el Blackboard permitían que hicieran preguntas por el chat. Entonces se armaba una dinámica interesante, digamos, ¿no? Algo así, como puse en el acta de la ponencia, como fue todo un desafío, ¿no? Desarrollado para mí con pasión, el alumno presentaba un interés que no me había sucedido a medida que iba avanzando el cuatrimestre, distinto a lo que había ocurrido en la presencialidad. Y un compromiso en la entrega, en los tiempos de entrega, que también creo que lo marcó Cecilia, el cumplimiento en las entregas es mucho más rico que en lo presencial. Y ahí el sí mismo estaba atravesado por un ser con, ¿no? Y me permito leerles algo que escribí que se relaciona con esto del ser con, ese ser con ellos. O sea, el aula o el aula taller estaba centrado en el estudiante realmente. Ser con ellos fue en la construcción del conocimiento con prácticas muy colaborativas y evaluaciones dialécticamente enriquecedoras, porque otra cuestión diferente y que ha sumado en esta experiencia virtual fue la evaluación, porque yo creo que realmente fue formativa, por esa cuestión de la devolución personalizada, ¿no? Si bien los míos trabajan en grupo de 2 personas, entonces era muy directa el trabajo de grupo, no es que
no es que uno veía se veía que trabajaban los dos, cada uno tenía su desarrollo, ¿no? Cada alumno. Entonces, en la medida que la evaluar es considerada como una práctica asociada a la mejora y a la reorientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pude observar eso, que cuando llegó el momento 2 y el momento 3, realmente los trabajos habían llegado a un nivel de completud mucho y en cuanto a contenido y consistencia y visualización, porque también lo presentaban, desarrollaban una presentación muy visual y muy rica. Para mí eso sumó mucho. Por eso digo que las evaluaciones, el ser con ellos, significó también evaluaciones dialécticamente enriquecedoras, para ellos y para mí. Cada encuentro online en la clase constituyó una situación transformacional que hicieron de la virtualidad una oportunidad y una herramienta para crecer, innovar y contribuir al trabajo autónomo del estudiante y al aprendizaje colaborativo. El alumno aprendió más. Mi gran pregunta cuando pensé en esta ponencia fue esta. ¿El alumno aprendió más? Yo digo aprendió más este cuatrimestre. Si está eso enmarcado, que no tengo duda, que no se puede desligar todo lo que fue el aprendizaje con esta situación de la pandemia, ¿no? Y lo que significaba estar en esta situación de encierro. El alumno aprendió más y se comprometió más con su entrega final. En cuanto a los tiempos de entrega y a los contenidos de las entregas. Como dije anteriormente, fue una experiencia enriquecedora para ambos. Se viene otro gran desafío que será la segunda experiencia online que vamos a tener este cuatrimestre, pero para mí fue muy rico. Me dejó mucho. Estos alumnos también, yo tuve la linda experiencia de todo lo que ellos en este trabajo de investigación elogiaron en cuanto a la metodología de trabajo, lo que habían aprendido fundamentalmente en cuanto a desarrollar las consignas, que es el cuestionario, o hacer una investigación con mucho método y con mucha organización, que ellos sentían que habían aprendido a buscar información de una manera muy sistemática y con una metodología bien determinada. Fue muy agradable, fue mucho más positivo que negativo todo lo que aprendí durante este cuatrimestre y todas las herramientas que nos brindó la universidad para que podamos desarrollar un cuatrimestre tan introspectivo, digamos, y donde se imponía una necesidad de reformular todas las estrategias o reinventarnos. Fue muy rico, mi experiencia fue muy buena, pero eso es todo lo que quería contarles. En realidad es contenidos teóricos, experiencias semanales, evoluciones de entregas, pausas reflexivas, conexiones colaborativas, son palabras claves que sintetizan cada encuentro online en la clase de taller que pudimos sentar los alumnos dialécticamente, donde todos aprendimos. Bueno, muchas gracias, Teresita, por tus palabras, por tu experiencia y que haya sido positiva, nos alegra mucho. Muchísimas gracias, Teresita. Bueno, gracias a ustedes. Pasamos entonces ahora con el próximo expositor. Él va a ser Fernando Rolando con cómo facilitar el trabajo online en la era digital. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Fernando, ¿estás por ahí? Ahí me escuchan bien. ¿Escuchamos? Te vamos a ver. Bien. Sí, te escuchamos. Perfecto, Fernando. Fantástico. Bueno, gracias a todos por la invitación. La verdad que es espectacular estos foros porque nos permiten a todos cambiar ideas y ver realmente cómo funciona todas las innovaciones que va haciendo la universidad. La ponencia se llama ¿Cómo facilitar el trabajo online en la era digital? Y en realidad fue desarrollada en diciembre a partir de un pedido. Yo el año pasado di comunidad escrito online, fue la primera vez que doy esa materia de modo online puro, y estaba la posibilidad además de desarrollar más proyectos en el campo online, pues yo ya había empezado a trabajar hace más o menos 20 años en la facultad en lo que era UP virtual en la etapa anterior y Blackboard hace 3 años. Estaba muy acostumbrado a trabajar con plataformas online, básicamente por mi formación que viene del mundo del diseño digital,
y después desarrollarlo y aplicarlo mezclando lo mejor de ambos mundos. Es decir, yo lo que hice en este caso en la materia Reflexión Artística 1 y Comunicación Oral Escrita era mezclar la experiencia que yo ya tenía dando COE y TRA1 durante 9 años de modo presencial, incorporándole cosas SIDA en el momento de UP Virtual y de Blackboard, y en la actualidad ya mixando eso a una plataforma únicamente digital como es Blackboard. Lo espectacular fue que fue la mejor cursada de la historia, es decir, en ambas materias, y el nivel de aceptación de los alumnos fue realmente impresionante. Yo nunca vi algo igual. El nivel de ansiedad que los chicos tenían esperando que vinieran más trabajos o más cosas cada semana, entregando antes de tiempo, fue realmente sorprendente. Nunca vi en años de docencia, y tengo ya unos cuantos, algo semejante. Y quizás tenga que ver con dos factores. En primer lugar, que para mí el mundo virtual era algo como muy natural. Entonces, desde ese punto de vista yo entendía bastante la problemática de los chicos. Por otro lado, mi ponencia tiene que ver con lo que se llama el nativo digital. Creo que los chicos son nativos digitales, claramente. Creo que eso no arranca únicamente con esta generación y con la anterior, sino viene ya desde hace bastante tiempo. Y si nosotros los juzgamos o los analizamos, como planteaba Esteban al comienzo, desde la óptica de nuestra formación como no nativos digitales, se vuelve un poco difícil para ellos. Pero no difícil en el sentido de lo académico, difícil en el sentido de la comprensión de todas las posibilidades extraordinarias que les brinda el mundo virtual que no les puede brindar el mundo real. Y entonces, esta ponencia se basa precisamente en eso, en darle herramientas y estrategias académicas para desarrollar ese proceso de un modo, yo diría, exponencial. Yo lo que hice fue modificar un poco en tiempo real las estructuras que tenían dadas por, digamos, consenso de comunicación oral y escrita y de taller de reflexión artística 1, e ir ajustándolas semanalmente y diariamente en las devoluciones a medida que los chicos iban haciendo progresos. Uno de los secretos para que todo esto funcione es que las clases sean, digamos, asincrónicas y grabadas, sean muy cortas, muy breves, muy directas, no sean unas clases que sean muy extensas, porque es bastante difícil sostener por 3 horas ese conocimiento o que todos puedan prestar atención en una charla. Las clases cortas, breves, permitían, con más repetición y más periodicidad, generar nuevos feedbacks, nuevos desafíos, los chicos podían participar y a su vez se creaba esto que es el concepto central de esta comisión, que es el aprendizaje colaborativo. Los mismos alumnos en muchos momentos, a diferentes horas del día, participaban, sugerían, hacían cosas a través del Blackboard y del canal del chat, y todo eso se arma en algo que a mí me gusta mucho de la virtualidad, que es un círculo virtuoso, un círculo que tiene que ver con el aprendizaje que todos tenemos desde siempre, en el sentido de que aprendemos de todos los que están en línea y de todos los que saben, y si saben más, mejor, porque aprendemos más y más y más y más cada vez. Eso permitió también elevar el nivel de las entregas y el nivel de los trabajos, al punto de que por primera vez me encuentro premiando una enorme cantidad de trabajos en menciones, como nunca antes se había tenido, y en cursos tremendamente numerosos, porque en promedio de 35 chicos por curso. Con lo cual, eso en el mundo real hubiera sido mucho más difícil, porque manejar cursos de 35 alumnos, en este caso puntual, sin asistentes reales, físicos, y poder trabajar con cada uno es mucho más difícil. Hacerlo de modo asincrónico, en los tiempos en que cada uno tiene, porque la educación online tiene una fortaleza que para mí es descomunal, que es la educación a demanda, la educación a distancia, en cualquier momento y en cualquier lugar, ese es un poco el lema, y eso hace que esos entornos colaborativos crezcan de un modo increíble. Y después buscar herramientas que del mundo digital les sirvan para realmente crecer. Es decir, si yo tengo la posibilidad de darles el tema de trabajar con normas APA, les tengo que explicar normas APA, pero también les tengo que dar herramientas digitales para que ellos puedan entender cómo citar algo que está en el mundo virtual, y realmente hay problemas muchas veces donde hay datos que están en el mundo virtual que no lo vas a encontrar y no lo vas a citar si no conoces cómo rastrear esa información en el mundo virtual. Eso requiere de un conocimiento muy profundo, de un desarrollo muy profundo, y yo entiendo también que el mayor problema que me explicaban los alumnos que tenían en muchas materias era precisamente ese, que fue muy rápida la adaptación, en muchos casos se notaba mucho la diferencia de pasar de lo presencial a lo virtual, y que eso es mucho más que aprender Zoom
o que aprender el manejo de una herramienta como Blackboard. Es mucho más que eso porque es una filosofía. Trabajar en el mundo virtual implica trabajar de un modo interactivo con el otro, y esa interactividad se da únicamente si se consigue una empatía y una dinámica interactiva constante. Creo que eso es lo que se logró. Se logró construir lo que yo llamo un entorno inmersivo. Nosotros teníamos en esa aula un momento en que llegaba y yo posteaba algo y de repente aparecían 10 chicos consultando y diciendo puedo hacer esto, puedo agregar lo otro. La posibilidad de poner links. Uno, en una clase uno no puede mostrarle un mapa y decirle, bueno, vas acá a tal lugar, y sí se lo puede mostrar en la pantalla, pero eso es algo instantáneo. El chico automáticamente puede ir, ver, devolver eso, es sensacional. Trabaja sobre un concepto que para mí también es central, que tiene que ver con lo que se llama aula expandida. Para mí las plataformas reales, si en algún momento, gracias a Dios, volvemos al mundo real también, el mundo real tendrá que estar conectado al mundo virtual y expandir y dinamitar las paredes, me gusta la palabra dinamitar, las paredes físicas, una palabra borgiana. Borges decía que había que dinamitar los puentes que nos unían al pasado, porque si no, no nos permitían crecer. En algún sentido, las paredes físicas, si uno mira muchas de las oficinas que hay en el mundo, son oficinas que se interconectan con el conocimiento. Uno mira Google, es un campo de conocimiento, no hay paredes físicas. El mundo virtual permite deshacer todo eso, y en la medida que todo eso se proyecta, es mucho más potente y mucho más fuerte. Bueno, para cerrar les dejo acá, como dijo Hernán, algún ejemplo de trabajos de cátedra, por si quieren ver un poco lo que hacemos en los proyectos. Y nada, y les agradezco a todos por escuchar. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Seguramente incentivaste a más de uno para el próximo cuatrimestre. Si tuviste la mejor cursada de la historia, imagínate. Qué mejor que eso, ¿no? Sí, Muchas sí, fue gracias, Fernando. impresionante. La verdad que me llevo ese recuerdo de los chicos de un modo increíble. De hecho, hace un ratito estaba hablando con ellos, entré para avisarles de las conferencias y todo eso, y todos me consultaban mil cosas, y es como si no hubiera terminado la cursada, parece mentira. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu experiencia. No, gracias a vos, Armando. Pasamos ahora entonces con Julieta Selem y el valor de mi experiencia como profesor de diseño y comunicación. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, gracias. Bueno, me sumo a este foro a compartir mi experiencia de este cuatrimestre. Yo soy docente, en este caso la cursada que terminamos el primer cuatrimestre fue de Introducción al Lenguaje Visual, es una materia introductoria, es una materia para chicos ingresantes, por lo cual yo no tuve el contacto de las primeras semanas presencial, yo no llegué a ir a la facultad en el aula con los chicos, y algo que pasó muy fuerte es que estos chicos no llegaron a pisar la facultad, no conocen los pasillos, ¿sí? Entonces se daba algo muy particular sumado a todo lo que era el contexto de adaptarnos todos, ¿no? a que el mundo era virtual. Lo que inicialmente parecía que en un par de semanas volvíamos y nos íbamos a conocer, terminó el cuatrimestre y nunca nos vimos las caras en forma presencial. Entonces, bueno, fue un cuatrimestre atípico, como todos, supongo que nos pasa a todos lo mismo, y fue un grupo muy numeroso, tuve 32 estudiantes, es un montón. En lo presencial una sola vez me había tocado tener tantos chicos, que para una materia donde partimos desde el secundario, o sea, los chicos no tienen nociones de diseño y se ven muchos temas troncales, bueno, es un número importantísimo de estudiantes. La cursada la llevé bien, quiero decir, la materia se pudo desarrollar, por supuesto, nos adaptamos todos en el durante. La materia tiene un proyecto integrador que es diseñar un afiche como objetivo final, se separó en etapas, cada etapa tiene objetivos particulares que están vinculados a un módulo temático que tiene que ver con la planificación de la materia. La idea de estas etapas para lograr el afiche final de temas era primero trabajar sobre el conceptual, la parte conceptual y la parte semántica, luego ir por la retórica, en fin, son distintas divisiones que se hicieron para llegar a un mismo resultado, y el objetivo siempre era estimularlos a que abran la experimentación, a que abran muchas
puertas posibles para correrlos de que la primera idea es la que tiene que quedar, si no ponerla en crisis y en tal caso después volver, pero pudiendo haber abierto el abanico de las ideas posibles. Y lo que hice en cada una de las etapas, que eran como lo que antes llamábamos trabajos prácticos, era dejarle un espacio al que el estudiante tenga que argumentar una reflexión de todas esas opciones que había abierto como variantes, con cuál iba a seguir y dando un argumento donde justifique, apoyándose en bueno, los conceptos que estábamos estudiando. Pero quiero marcar algo, la dinámica que generé este cuatrimestre equivale bastante a las presenciales, porque usé el vivo las 3 horas de clase, o sea, siempre estuvo la cámara prendida, usaba las clases para explicar con la apoyatura de imágenes, mostrando ejemplos, mostrando contenido que tiene que ver con la materia, con el micrófono abierto y explicando una y otra vez, como en el aula, los temas nuevos, son todos temas nuevos para estos chicos, y siempre estimulándolos mucho a que me interrumpan, quiero decir, o sea, mi criterio es que ellos tienen que preguntar, que no hay preguntas tontas, que siempre tienen que, para involucrarse, no dejarme hablar a mí sola, sino por el contrario, habilito mucho el debate, habilito mucho la interacción, así que eso mismo se trasladó acá, abría el micrófono y yo dejaba que aparezca el ida y vuelta. También las correcciones que en el aula siempre le hacemos en forma de colgada. Lo tradicional en mi cátedra siempre hicimos colgada porque es algo que me parece muy útil, porque les estimula lo que es la autocorrección, estimula también buscar criterios para ellos para darle un aporte a un compañero, si tienen ideas, poder decírselas. Y acá pasó lo mismo, porque hacía que compartan pantalla los chicos y las correcciones siempre fueron grupales. Entonces lo que estaba corrigiendo uno, yo le estaba dando una devolución, a lo mejor aparecía un compañero desde el Blackboard, que era muy fácil para poder intervenir de esa manera, y entonces también aparecían los comentarios colaborativos de parte de ellos. Entonces, llevé lo virtual y la herramienta del Blackboard a lo que me funcionó siempre en el aula, para también yo amigarme con esta adaptación que tuvimos que hacer, y fue positiva en el sentido que pudo circular esta dinámica de que ellos hablen, que yo explique, que ellos pregunten, que ellos mismos se respondan unos a otros. El micrófono estaba abierto de todos, entonces eso fue algo que se dio y que lo fomenté mucho durante la cursada. Y si puedo decir algo que aportó el Blackboard, que lo dijeron así ellos, ¿no? Los chicos, los estudiantes, que es importante escucharlos, y como última actividad les dejé como un espacio para que digan ahí lo que quisieran con total sinceridad y fuera de lo que era la intervención de las notas, o sea, por fuera. Que me llamó la atención, pero digamos, está bueno ponerlo, compartírselos, es que ellos mismos dicen haber visto las clases grabadas en más de una oportunidad, me marcaban que veía las clases para reforzar alguna corrección, o sea, volver a ver la corrección que le había hecho sobre sus trabajos, o para volver a repasar las teóricas y volver a ver las imágenes y los ejemplos. Entonces, bueno, esto que como herramienta de la clase grabada, y cómo le buscaron ellos mismos ese doble uso, esa posibilidad que daba de volver a repetir lo que en presencial es algo que, bueno, es ese instante y se esfumó. Ellos valorizaron esa instancia, esa posibilidad. Por supuesto, estoy esperando volver a las aulas y creo que la virtualidad, ya en mis clases estaba mucho mostrar links y mostrar, o sea, yo eso ya lo usaba, pero bueno, esto de que pasó un grupo y no nos vimos, no deja de ser algo fuerte, ¿no? Creo que el mix es la forma, la fusión de ambos mundos, como me sumo a lo que decían algunos de los expositores, lo mejor de los dos mundos, pero bueno, remarco esto de que ya en la cátedra estaba muy
está abusado. Siempre creo que hay cosas para seguir potenciando de lo que es el universo visual, porque bueno, está todo en la parte virtual. Así que bueno, eso es lo que tengo para compartirles. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Julita, por compartir tu experiencia en lo que fue este cuatrimestre tan particular. Muchas gracias, Julita. Gracias. Pasamos entonces ahora a la última, no solamente la última ponencia del día de hoy, sino la última ponencia de todo lo que fue esta semana del Foro Virtual de Cátedras Innovadoras. Pasamos entonces con Román Kessler y la clase virtual como espacio de comunicación, el diálogo, la pregunta y otras estrategias para una pedagogía del deseo. ¿Qué tal, Román? ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Román, te dejo. ¿Cómo va? Comparto un segundito cámara y a continuación la apago porque no tengo tan buena conexión. Buenas tardes. Sí, mi idea es aprovechar mi espacio de intervención para compartir una breve reflexión precisamente sobre el espacio de la clase, entendido como un espacio de comunicación, en realidad como la oportunidad de repensar la clase, digamos, en tanto espacio de comunicación e interacción complejo, en el actual contexto de educación mediada por tecnología, al que por razones conocidas nos vimos obligados a adaptar nuestra tarea docente. En particular quisiera referirme, digamos, a la función específica relativa a la videoconferencia sincrónica, digamos, ¿sí? A esa herramienta en particular. Yo soy docente de 2 materias, de discurso audiovisual 2 y de discurso audiovisual 3. En el primer cuatrimestre me tocó dar esta última, que es en esencia una historia del cine silente, y como consigna, como marco y consigna para que los estudiantes hicieran su trabajo integrador, les pedí que trabajaran su ensayo sobre la imagen en torno a una relación de intertextualidad entre, digamos, el cine surrealista de los años 20 y la cinematografía de Lynch. Entonces, digamos, la dificultad con la que me enfrenté y con la que los chicos se enfrentaron también ante la circunstancia de tener que trabajar desde nuestras casas, digamos, tuvo que ver sobre todo con cómo repensar la clase, precisamente en términos de un espacio de comunicación e interacción. En ese sentido, bueno, hay abundante literatura sobre las virtudes, digamos, de la modalidad de comunicación conocida como la modalidad expositiva. Digamos, la clase expositiva sigue siendo, en buena medida, uno de los recursos o modos de interactuar dominante. Ahora, más allá de las virtudes que tiene, hay mucha literatura y mucho consenso también en torno a las limitaciones que tiene esa modalidad. Una, creo que vamos a coincidir en que tiene que ver con el lugar que construye para el estudiante, digamos, ¿no? Que es un lugar eminentemente receptivo y relativamente pasivo, digamos. Y hay una dificultad añadida o asociada a esta última, que es la de que muchas veces atenta contra la posibilidad de motivar y de mantener la atención, digamos, desde el punto de vista de una psicología del aprendizaje, digamos. Esta es una condición de posibilidad necesaria, digamos, para que ocurra algo, y tiene que ver con que puedan mantenerse atentos, digamos, ¿sí? Mínimamente atentos. Y en el actual contexto de pensar la clase y desarrollarla a partir de la videoconferencia sincrónica, bueno, creo que ese entorno acentúa algunas de estas limitaciones que acabo de mencionar. Entonces, intenté en un primer momento pensar nuevas estrategias que tengan en común, digamos, otra modalidad de comunicación y de interacción, y que tengan más que ver con una dinámica dialógica, colaborativa, donde se despliegue una interacción multidireccional de la comunicación y de las intervenciones, y que incluso se apoyen en el entorno tecnológico apelando a recursos, digamos, a fin que ya
un compañero, un colega mencionó también. Entonces, esto fue fundamental, digamos, para que efectivamente resultara valioso lo que lográbamos generar, producir, compartir en ese espacio de la videoconferencia. Uno de los recursos tuvo que ver con apelar a las puertas de entrada al conocimiento, digamos, con alguna pregunta generadora o guía que motivara y culminara también a la participación a los chicos, como, bueno, arrancar con algún fotograma acompañado con alguna pregunta pertinente, un fragmento de alguno de los films que teníamos que pensar, el análisis de algún caso, alguna referencia a nuestra contemporaneidad abordada por los medios de comunicación. Ese era un buen modo inicial de invertir la clase, ¿no? El concepto sería como el de la clase invertida, digamos, donde, rompiendo un poco con la expectativa clásica, ellos encontraron que tenían que empezar ellos la clase. Después, de actividades de lectura y de audiovisión con un análisis primero grupal y luego conjunto, habilitando y orientando el debate, y por supuesto el análisis y la reflexión en torno a algún caso, ¿sí? En este sentido también articulamos con la dinámica de los foros, como la que estamos atravesando todos nosotros y nosotras hoy, digamos. Una oportunidad en la que trabajamos en este sentido fue aquella en la que les pedí que, digamos, abordaran el desafío de preguntarse por cuál es el modo en el que David Lynch se apropia de la tradición surrealista de los años 20 en su obra, y en ese sentido, cómo podemos pensar hoy las vanguardias en un mundo como el actual. En donde, en buena medida, el cine y otras prácticas artísticas o prácticas significantes no exploran especialmente o de manera dominante los vínculos posibles entre ética y estética, arte y política, y las vanguardias históricas, por supuesto, hicieron eso, digamos, pusieron en cuestión la institución arte, apelando a interpelar la posición de autonomía de la institución. Entonces, en ese sentido, me interesaba que ellos trataran de pensar esa tradición hoy. Entonces, la pregunta tuvo que ver con eso, con cómo creen que David Lynch se apropió de la tradición del surrealismo, y qué creen que quedó de aquella tradición de las vanguardias históricas en el cine contemporáneo. Bueno, con esa pregunta inicial hubo un intercambio muy encendido e interesante entre los estudiantes, y fue en buena medida un disparador para que a partir de entonces ellos abordaran sus trabajos integradores con un espíritu, digamos, de investigación, con un espíritu, digamos, autónomo, con el ánimo de darle un sesgo personal, digamos, a su mirada sobre el tema, y al mismo tiempo habilitó el deseo, que es lo otro que yo menciono en el título de mi intervención. A mí me interesa especialmente pensar modos de ejercer la práctica pedagógica que no solo se dirijan al nivel relativo a desarrollar algún tipo de habilidad productiva, algún tipo de capacidad para el desempeño en el mercado profesional, etcétera, sino que también apunte a la persona. Y en ese sentido, crear un ámbito, digamos, interactivo, colaborativo, y donde se habilitara la mirada personal y la posibilidad de que preguntaran y reflexionaran con un sentido crítico, también daba lugar a que ellos puedan hacer lo que realmente les interesaba dentro del marco de la materia y del marco del trabajo, y que pudiesen ponerlo en juego en la clase, que no fuese un espacio de temor, de inhibición, de represión, digamos, cosa que la modalidad
de comunicación, digamos, más bien expositiva, muchas veces, sin quererlo, termina promoviendo. Bueno, efectivamente, con esta otra modalidad creo que aquello otro tuvo más espacio para surgir. Y al mismo tiempo, el motivarlos para que hagan preguntas. Esta era una de las consignas de alguna de estas actividades interactivas que mencioné, la posibilidad de que hagan visible el pensamiento, de que lleguen a comprender a partir de pensar, esta premisa de que no hay comprensión y aprendizaje si no hay pensamiento, también de que se volviera efectivamente un acto, digamos, o parte de la actividad que se desarrollaba en la clase. Esto, al mismo tiempo, intenté que los interpelara en términos de cómo creen que pueden pensar hoy su búsqueda, su interés profesional, y cómo creen que pueden posicionarse frente al mundo tan complejo en el que nos toca vivir, entre otras cosas, un mundo que se ve interpelado también por esta situación de excepción en la que estamos viviendo, en la que tuvimos que realizar nuestro trabajo, nuestra tarea docente. Así que también, digamos, esta reflexión se las trasladé a ellos e intenté que, en definitiva, el modo de pensar sus monografías, sus ensayos, fuese también un modo de interpelarse sobre cómo se están posicionando frente a sus intereses, a su deseo y frente al mundo del cual están formando parte. Así que esto en líneas generales es lo que quería compartir y creo que para la función de la videoconferencia sincrónica, explorar estas prácticas que tienen que ver con repensar el espacio de la clase como un espacio de comunicación interactivo es fundamental para que efectivamente funcione, para que haya comunicación, para que haya una interacción valiosa y conducente, ¿sí? Así que bueno, esto era en líneas generales lo que quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, Román, por compartir tu experiencia. Te agradezco que estés presente en el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, acá me hago más humano. Esta fue la última ponencia. De mi parte quiero agradecerles a todos por sus palabras, por sus experiencias, por sus conceptos tratados en todas las exposiciones. Así que presento ahora a la responsable de coordinar el cierre de esta jornada, será Natalia Lescano, y después seguramente Carlos Caram, magíster académico, docente de la facultad, creo que conocido por todos, también brindará a todos ustedes unas palabras a modo de conclusión y cierre de este encuentro del Foro Virtual de Cátedras Innovadoras. Natalia, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos y te escuchamos perfecto, Natalia. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias a todos por lo que fueron compartiendo, por las vivencias, sus experiencias. Un gusto volver a ver que sea de este modo a estos profes, colegas con los que nos cruzamos en la facultad y también que compartieron el programa de capacitación docente. Yo lo fui escuchando con mucha atención, y quisiera compartirles algunas pequeñas líneas que fui retomando, que me parecía a modo de eje, que se fueron, a partir de lo que ustedes fueron desarrollando, ¿no? De los conceptos también de los que compartieron. Me parecía que de alguna forma hay que mencionar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contexto, este contexto de pandemia, de aislamiento, y cómo nos hizo rever, repensar la clase. No porque antes no lo hiciéramos, pero sí nos puso en una situación de la virtualidad total. Y entonces aparecía respecto al marco teórico, el contenido en el cual nos referíamos como marco teórico. Y decían ustedes, ¿no? Cuando lo habían planificado, cuando lo habían pensado, parecía como una simple propuesta del docente, pero que en esta situación buscaban también que fuera acompañando la búsqueda también con la que se encuentren los estudiantes. Por otro lado, también hace referencia, les decía, a la planificación docente. Varios de ustedes mencionaron y lo fueron diciendo, ¿no? Cómo se dieron cuenta, cómo lo pensaron, cómo está la situación en algunas veces
los obligó a dar ese salto de romper, de mejorar, de cambiar. Claramente hay ejes en la programación que son fijos, que hay que respetar porque tienen que ver con otras cosas. Pero hay aspectos en los que hasta que no nos encontramos en esta situación nueva, no probamos cambiarlo, no consideramos hacerlo de otra forma. Y ahora sí lo hicimos y por suerte, como hemos obtenido buenos logros. Respecto a los estudiantes, lo mencionaron como cómo se abrió la posibilidad, la oportunidad de trabajo entre pares, ¿no? Generado por estas nuevas propuestas metodológicas que hacían ustedes. Mencionaron que se generaron otros logros, otros diferentes, nuevos, mejores aprendizajes, diferentes a lo que venía sucediendo en la presencialidad. Hablaron de un estudiante más activo, más comprometido, más interesado en el cumplimiento y en todo su proceso. Y puntualmente, respecto a la metodología, me pareció importante, si bien no apareció con estas palabras, pero tanto Lorena, Cecilia, también Teresita, ¿no? Mencionaban como esto de la virtualidad, no hay un versus entre virtualidad y presencialidad, ¿no? Como estaban a gusto con la presencialidad, de repente nos encontramos en la virtualidad y queremos volver, vamos a volver como en un momento es algo que ya no quiero soltar, ¿no? Nos decía Román también. Bueno, nos permitió poner nuevas herramientas, las nuevas herramientas virtuales, y nos generaba otra calidad de intercambio. Las dinámicas de las clases eran distintas. La participación de los estudiantes, decían ustedes, era otra. Se animaban a hablar, a levantarla, a querer participar, ¿no? Y nuevamente, el llevar adelante un taller que ya, como lo dijeron ustedes, lo hacían ya cuando en las clases presenciales, pero también en la virtualidad, la posibilidad que nos daba la clase como un taller también, esto seguía presente. Y por último, quisiera hacer referencia a ustedes como docentes, ¿no? Se mencionaron en un nuevo rol, en la necesidad de construir un nuevo rol, de repensar la clase y de repensarse ustedes en esa nueva clase, ¿no? Y pensarse desde nuevos lugares, desde otro lugar. Decía, bueno, teníamos todos el micrófono prendido, ¿no? ¿Cuántas veces? Parece que algunas veces la idea del docente universitario es el que tiene el monopolio, ¿no? Del que dice, del que habla, y acá esto fue de forma colaborativa, también desde el docente, ¿no? Y por ahí cierro con esta frase que alguno de ustedes lo dijo, ¿sí? El todos aprendimos. Así que bueno, desde ya, muchas gracias, y esto es lo que quería recuperar porque me pareció muy un proceso de reflexión también del que pudieron hacer. Seguramente clase a clase se fueron encontrando con que tenían que tomar decisiones, pero se tomaron también esta posibilidad de reflexionar, de repensar y también ahora de compartirla entre pares, con compañeros. Gracias. No, gracias a vos, Natalia, por el cierre. Y ahí apareció el gran Carlos, que va también a cerrar el cierre de todo lo que fue esta semana tan trabajosa, pero linda, del Foro de Cátedras Innovadoras. Hola, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Bueno, gracias a los profesores y a las profesoras por estar acá compartiendo con nosotros toda la experiencia. Gracias, Natalia, por el cierre y por las palabras. Bueno, para empezar, decirle que estoy muy feliz por esta semana. Esta es la comisión 25, o sea, 25ª, es la comisión, tiene otro número, 5, pero bueno, es la 25ª de la semana, y realmente tengo un cuaderno lleno de frases y de indicadores y de nuevas propuestas que me voy a poner a trabajar para armar un estado de la situación para ver dónde estamos. Tengo entre todo lo que escribí hay muchas preguntas y muchos conceptos. Primero, bueno, quiero agradecerles todo el esfuerzo, todo el pensamiento, toda la dedicación, todos los recursos que ustedes ofrecieron y dispusieron para evitar la discontinuidad, para garantizar la continuidad pedagógica en nuestra facultad, cosa que se los agradecemos muchísimo.
sabemos que fue mucho esfuerzo de tiempo, de energía y de pensamiento, porque había que enfrentarse a algo nuevo. A mí particularmente me pasó que como que volví a mis 23 años cuando empecé a dar clases y me ponía nervioso y me daba miedo la clase y pensaba si podía hacerlo o no. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, porque evidentemente había naturalizado mis prácticas. No es que no la pensaba más, pero las había naturalizado, las había incorporado a mi vida. Esto me interpeló de tal manera que entraba a ciertos territorios que yo no conocía, que no manejaba, que no dominaba, y bueno, y me obligó a repensar toda mi práctica, mis estrategias, todos mis contenidos, cómo los iba a presentar. Bueno, esto me parece interesante y me hago varias preguntas. ¿Qué relación hay entre el contexto y el escenario del aula y nuestras prácticas? Porque a mí me parece que no hay tanta relación. Uno puede sostener su modelo pedagógico, sea donde sea, y que, siguiendo un poquito el concepto de Román, los profesores que adhieren a las clases magistrales, a las clases expositivas, lo van a hacer en la manera presencial o en la manera virtual o en la manera remota, y que los que adherimos al taller y los que adherimos a la construcción social del conocimiento y que el aula sea un lugar de trabajo, un lugar de producción, por eso se llama taller, lo vamos a hacer, vamos a encontrar esa posibilidad en la virtualidad para lograr hacerlo. Aun cuando está todo tan mediado, cuando entre uno y otros hay mucho más de 2 metros de distancia, hay un montón de dispositivos en el medio que nos separan y nos unen al mismo tiempo. Por otro lado, una gran preocupación de todos para que el vínculo pedagógico no se deshumanice, para lograr esto. Y también una de las preguntas que nos hacíamos estos días es, ¿por qué estamos tan preocupados ahora para que no se deshumanice el vínculo y no lo estábamos tanto en la presencialidad cuando los vínculos estaban también deshumanizados? A veces. Quizás porque creíamos que por estar presentes o cercanos a nuestros cuerpos o compartir un mismo tiempo y espacio, ya había un vínculo humanizante. Bueno, y realmente no es así. Por lo tanto, me parece que cuando volvamos a la nueva normalidad, a lo que sea, seguramente no va a ser ni lo que conocíamos, ni esto va a ser una tercera opción. La práctica de la virtualidad va a influir un montón, pero muchísimo, sobre la práctica de la nueva presencialidad. Porque va a incorporar en nuestra práctica y en nuestro pensamiento, en nuestra planificación, nuestra programación, nuevos indicadores en los que pensar. Indicadores que antes teníamos invisibilizados, estaban invisibles, ahora los vamos a visibilizar. Uno es la humanización del vínculo. Todos estábamos muy preocupados por la situación de angustia que vivían los alumnos. Y los alumnos tenían situación de angustia también. Y no nos preocupamos tanto, y ahora nos preocupamos, ¿no? Quizás porque estamos metidos en la misma angustia. Entonces, aumentó nuestra empatía hacia ellos, porque nos identificábamos. Vamos a tomar el aula de nuevo como una construcción social. El aula no tenemos que perderla. El aula es el triunfo de la resistencia de la enseñanza uno a uno, el triunfo de la resistencia de la enseñanza para pocos, de la enseñanza para privilegiados. El aula lo que hizo fue promover la enseñanza en grupo, la enseñanza para todos, ¿sí? No por nada la Revolución Francesa tomó esta consideración de aula, de configuración espacial para la escuela laica y para todos y para todas, porque el aula es lo que garantiza eso. El aula rompió con la lógica de los ilustrados y los deterministas, cuyo futuro estaba determinado por la profesión de la familia, por el oficio de la familia. Rompió eso y permitió la movilidad social. Bueno, hay que sostenerla el aula, lo que sea, no importa, el aula como lugar de encuentro, el aula como lugar de construcción. Mientras haya voluntades de aprender, de enseñar, de construir, va a haber aula. Otro punto es la importancia del proyecto.
Yo escuché un montón de veces decir a los profesores que, que fue todo muy difícil, con muchos obstáculos, que fue un cuatrimestre muy desafiante, pero que a pesar de todo esto, los alumnos, los estudiantes hicieron muy buenos proyectos como conclusión, y decían esta palabra y esta frase, que hicieron muy buenos proyectos como una evidencia de éxito de la programación. Y realmente es así. Parecería ser que si el estudiante logra un buen proyecto, podemos inferir que aprendió, que se cumplieron los objetivos, que pudo comunicarlo, que pudo realizar procesos metacognitivos, procesos autoevaluativos, que pudo trabajar en colaboración, que pudo hacer aprendizaje colaborativo con sus compañeros, que pudo hacer evaluación entre pares, que pudo conformar una red de aprendizaje colaborativo que se extiende en el aula, que puede dar visibilidad a su producción, etcétera, etcétera. Sí. Por eso el proyecto nos salvó, porque el proyecto es un recurso pedagógico, el proyecto es un instrumento de evaluación válido y el proyecto es un modelo teórico, todo al mismo tiempo. Y lo que nos salvó también y lo que nos ayudó a transitar este momento difícil es el ciclo de asignatura, que es un dispositivo pedagógico innovador que tiene nuestra facultad, que ya tiene un año de experiencia, que permitió que todos nos centráramos en el proyecto como articulador de la planificación, que administráramos los tiempos de una manera, diría, institucional. Estábamos todos recorriendo al mismo tiempo con los momentos calendarizados. Entonces, nos poníamos tiempos de avanzar juntos. Y que juntos, y ahí compartimos una gran comunidad. Ahora estamos evaluando medio término todos. Todos estamos evaluando esto. ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? Bueno, si todos tenemos una misma tarea, todos conformamos un grupo, porque justamente lo que cohesiona al grupo es la tarea. Entonces, al tener toda la misma tarea, con diferentes temáticas, con diferentes dificultades, pero conceptualmente la misma, generamos una comunidad educativa súper interesante que nos sostuvimos mutuamente, nos sostuvimos. Bueno, y por último, y empiezo como empecé, termino, perdón, como empecé, la voluntad de los docentes de que esto sea exitoso. Si no hubiesen estado ustedes para lograr esto, nada hubiésemos hecho, porque los dispositivos tecnológicos, las plataformas, las herramientas digitales, las herramientas y los recursos bibliográficos, todos los recursos pedagógicos de los que disponemos, nada de eso alcanza si no hay un docente que inspire y que haga que la clase sea un acontecimiento para todos. Si no hay acontecimiento, no hay clases. Y eso lo dan los docentes y los estudiantes, los seres humanos, ¿sí? Así que bueno, por eso les agradezco sinceramente, en nombre de la facultad, todo el esfuerzo que hicieron, y con esto cerramos el cuarto foro virtual de Cátedras Innovadoras, agradeciéndole al decano, a Oscar, por darnos estos espacios, por darnos libertad para actuar y por darnos toda esta posibilidad de debate. Le agradezco también muy profundamente a mi equipo, a Yelén, que organizó todo esto de una manera impecable, responsable, profesional, meticulosa, así que gracias a Ye, sabes que lo valoro mucho. A Hernán Damián, que hicimos un trío conmigo de conducción y de moderación de todos las comisiones. A todos los académicos y profesores que nos ayudaron a ser responsables del cierre, en este caso representado por Natalia, y a todos ustedes por participar a través de escritos, a través de ensayos y a través de la sincronía de estas comisiones. Así que nos vamos ya ansiosos para empezar el nuevo cuatrimestre, muy nutridos y con ganas de que esto se repita en cualquier momento. Así que, bueno, un gran abrazo, los extraño mucho y los abrazo desde acá. Y bueno, si querés dejamos abierto un poco, Arne, si alguien quiere decir algo. Dale, sí. A ver si alguien quiere decir algo de lo que acabas de decir vos o
darnos buenas esperanzas para el próximo cuatrimestre. Así que, no, y de mi parte también agradecerte a vos, Charlie, porque bueno, estuviste en el cierre de todas las 25 comisiones, así que la verdad que fue un placer escucharte, como siempre, y también se los extraña a todos, y como siempre digo, pese a disfrutar de este encuentro virtual, ojalá que pronto se vuelva a la normalidad, y agradecer obviamente a Yelén que pudo hacer que todo esto esté todo bien organizado, y a Damián que también puso su hombro para trabajar en conjunto. Bueno, un Bueno, abrazo agradeciendo a para todos. todos. Dale, mucha suerte y nos estamos viendo en breve, nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias por todo. Bueno, gracias. Chao, gracias por todo.